Todd me dijo de comenzar aquí, en esta isla, porque aquí es donde comenzó todo en la historia. No en la historia de la humanidad, pero sí en la historia de la conciencia viva. Aquí es donde surgió la primera piedra, el Ben Ben. Aquí es donde se iluminó la primera conciencia, Ra, el sol. Este es el lugar que la tradición cuenta estaba rodeada del gran vacío cósmico. Y ese vacío sostenía esta piedra dorada que brillaba, que se convirtió en el sol, en la luz, en esa pequeña vela que generó la conciencia de todo el universo. Esa historia no es solo egipcia, es una historia que se relaciona a las piedras, a los minerales, se relaciona a las fallas tectónicas que vienen desde el sur de África, cruzando desde la cordillera del Drakensberg hacia Mozambique, por Malawi, Tanzania, Kenia, hacia el lago Victoria, y de ahí se rompe esta falla tectónica por Etiopía, Somalia, Djibouti, y hacia el norte por Sudán y Egipto. La gran falla se ve en el Mar Rojo y en el Nilo. Y desde el lago Victoria y desde Etiopía se abre esa doble serpiente, una de sal, la otra de azúcar. Los dos grandes cubos que controlan la conciencia de la vida, sal y azúcar. Y esas dos serpientes se van enroscando en las montañas doradas, desde Sudán a Egipto, y nutren el cetro de Hermes, iluminando la conciencia en Turquía, en Grecia, despertando la filosofía, y de ahí todo lo que conocemos. Este lugar es el nacimiento de esa conciencia. Es donde se cultivó por primera vez. Ese Ben Ben, esa piedra, es el lugar donde se construyó los fundamentos para todo lo que después sería el camino del alquimista. El camino de Thoth, guiando a Isis, Osiris, Set y Neftis. Es decir, el fósforo, ordenando la adenina, citosina, guanina y timina. Es una historia que no es egipcia. Es una historia sobre el origen de la humanidad, sobre el origen de la vida, sobre cómo los elementos químicos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, se van ordenando a través del fósforo y el azufre. Dos nombres relacionados al infierno, a la sombra, a la oscuridad, pero que en realidad representan la luz, que van ordenando la materia. En esa doble hélice, esas dos serpientes de sal y azúcar, de sodio, cloro, carbono, hidrógeno,
Es una historia que se expresa en la tierra, que nosotros somos un eco consciente de esta historia. Por eso él me dijo siempre, empezar donde está Ben Ben, empezar donde está la semilla de toda esta historia. Por eso pongo la semilla de esta conciencia aquí, en estas piedras, en estas rocas, en estas canteras de granito rosa, de las cuales también se sacaron los materiales para construir las cámaras internas de las pirámides, porque se sabía que aquí estaba el mineral para hacerlo. Por eso, más allá de cualquier cosa que yo quiera hacer en el mundo, siempre el camino me trae de nuevo aquí, a esta tierra, para poder construir esa conciencia. Pero a mí personalmente me devuelve a ese vacío, a ese origen. A ese origen donde se rompió esa primera estructura y de la cual siento esa responsabilidad. Recordar, como dije muchas veces, es volver a reparar las partes que se separaron y volverlas al corazón, devolverlas al origen. Y para devolverlas al origen no hay que arrastrarlas. Hay que seguir el ritmo de cada una, encontrar la armonía de cada una. Es un camino que tarda millones de años. Nosotros somos solamente un eco de esa reparación, de ese balance, como tantos otros lo han hecho y como tantos lo harán. Podría decirse que simplemente estamos haciendo el mantenimiento de una casa. Algunos somos electricistas o médicos, albañil, el contador, el papá, la mamá, el fontanero. Cada uno se dedica a una partecita, cuyo objetivo es mantener la casa en orden, es mantener el hogar, ese fuego primordial, encendido, como hacía Zoroastro. Mantener ese constante fuego encendido dentro del templo que llamamos hogar. Y para mantenerlo hay que reparar las ventanas, el techo, la luz, ordenar el interior, decorar el exterior. Y cada uno tiene un rol en tanto vamos cambiando los inquilinos de la casa. Tenemos que ir amoldando a nuestro estilo, pero siempre manteniendo un orden, respetando la forma de la casa. Y a veces los que vivimos dentro de la casa no sabemos cómo respetar ese orden. Y es donde empiezan los conflictos entre las habitaciones, los continentes, entre los hermanos, las culturas, entre las diferentes edades, las religiones. Y estamos tan obsesionados con nosotros mismos que nos olvidamos de mantener la casa. Mantener el orden. De fin de cuentas, más allá de todos los grandes proyectos que podamos tener,
de los grandes propósitos que se nos puedan ocurrir, de los grandes avances tecnológicos, científicos, o de la búsqueda de la iluminación. Siempre todos vuelven a casa, a sentirse cómodo, a dormir, a comer, a encontrarse con los seres queridos. No importa cuán grande la expansión que hagamos, siempre la sensación de volver a casa está ahí, presente, de alguna forma. Para Tot, la casa es Nut, el cielo. Las constelaciones son todas las habitaciones. Los continentes son los terrenos por donde pasamos, los jardines. Los hermanos viven en cada habitación. Ordenar la casa. Preparar la comida. Hay muchas formas de hacer eso. Algunos se nutren de acá, otros de acá, otros de acá, otros de acá. Muchos se nutren de abajo también. Cada uno ha venido a nutrir a los que viven en la casa de una forma diferente. El camino espiritual se trata de darnos cuenta de quiénes somos dentro de la casa, qué rol ocupamos dentro de la casa. Y una vez que sé quién soy, es que puedo cumplir mi misión. Por eso el camino espiritual es la antesala a la alquimia. Cuando uno descubre su proceso espiritual, no se va al cielo, vuelve a la tierra, a trabajar el suelo, la tierra, a hacer alquimia, a mantener el jardín. Y hoy este jardín es un desierto. Pero más allá de que haya arena y piedra nada más, para aquellos que lo recordamos, esto siempre va a ser el jardín del alquimista.